a este amparo constitucional. No le pregunto tanto de la medida cautelar porque, digamos, no tiene ya razón de ser. Me imagino que tras haber sido notificados, si han sido notificados hasta ahora, el Congreso ya terminó, digamos. Pero vamos ahora al fondo, digamos, del amparo. Escuchábamos al doctor Félix Oros, que la Sala Constitucional, la primera o cualquier otra, tiene toda la potestad para anular la convocatoria y, por ende, todo lo que se ha realizado. Buenas noches. ¿Qué le podemos decir al país, doctor Chávez? Buenas noches, Junior. Un saludo al país. En primer lugar, indicarle que el paro formalmente no ha sido notificado en el socialismo, menos al presidente del MAS, Evo Morales. Es un desconocimiento absoluto de los alcances que tuviera esa acción que se había interpuesto en contra del movimiento socialismo y su dirección nacional. Obviamente no se puede especular sobre los contenidos, los alcances de una acción de amparo siempre que esta no sea primero puesta en conocimiento del accionado y en consecuencia ni la medida cautelar, ni menos el fondo de amparo puede ser objeto de discusión. Lo que sí le puedo decir, Junior, es que existe un total desconocimiento. No sé si el señor que ha antecedido es abogado primero y es constitucionalista. La regla de orden en materia electoral es el principio de preclusión electoral. Bajo el principio de preclusión electoral, ¿sí?, los actos que sean dentro del proceso electoral, que es efectivamente la convocatoria que tenemos y la realización de un congreso extraordinario, se rige también por el principio de preclusión electoral. Implica esto que los actos ya realizados no vuelven hacia atrás. En consecuencia, al no haberse conocido ningún género de impugnación, ni antes de ni durante el Congreso Ordinario del MAS-SP, cuya supervisión estuvo a cargo del Tribunal Supremo Electoral, como todo el país conoce, y que hasta el último momento trató de ser impugnada por sectores que obviamente no tenían ni la legitimidad y tampoco la legalidad para hacerlo, ha sido rechazada por el Tribunal Electoral, que hasta el último momento ha supervisado el Tribunal Nacional y en consecuencia se ha consolidado absolutamente lo que corresponde al Congreso como tal. En consecuencia, ni amparo ni medida cautelar ha sido notificada al instrumento político, menos a su titular, y en ese caso pues es una mera especulación y creo que es un desconocimiento absoluto del derecho lo que ha ocurrido por parte de quienes están promoviendo de manera desconociendo absolutamente el derecho constitucional. En este caso, en materia electoral, desconocen los procedimientos que se aplican en esta circunstancia precisamente. Doctor Chávez, ¿eso significa que ustedes no se van a presentar? Le digo a ustedes porque usted es el abogado, digamos, de Evo Morales y del MAS. No van a participar de la audiencia de acción de amparo por falta de notificación. Usted dice, son las 22:30 de este miércoles 4 de octubre. La audiencia de resolución de acción de amparo es para este jueves 5 a las 14 horas. No han sido notificados, pero aún así la norma dice que deben ser notificados 24 horas antes. El movimiento socialismo no ha conocido ninguna notificación. No sabemos si un tribunal se anime a realizar una acción sin notificar al accionado. Bueno, todo se puede esperar de la manipulación política, ¿no? Pero en todo caso, legalmente eso no corresponde. No es Junior que no nos vamos a presentar, y este no es el titular, justamente. Lo que estamos diciendo es simplemente que no conocemos los alcances del amparo. ¿De qué nos vamos a defender? ¿A qué audiencia vamos a decir si es mañana, por ahí es pasado, por ahí esa información es falsa? No podemos especular sobre algo tan serio sobre lo que se cae poco más el futuro político del país. Nosotros somos serios y además responsables en las respuestas jurídicas que damos. Les reitero, ha habido un Congreso Nacional supervisado, ha funcionado la Constitución Electoral, los actos electorales en ese sentido no se repiten, no van hacia adelante y en consecuencia acá nuestra posición de una manera de estar en especulaciones y no ha habido notificación, pues no ha habido nada en nuestro concepto que nos haya impedido continuar con el Congreso y finalmente terminar con él, felizmente con una nueva directiva nacional, una nueva dirección nacional, conforme al seguimiento que en su momento hizo el mismo Tribunal Electoral el día de antes de ayer, pero el mismo lunes que ratificó dicho seguimiento. Entonces, para el MAS reunido hoy y este pasado martes en la Ucaeñe, no está en discusión las resoluciones. Es decir, Evo Morales proclamado candidato del MAS en las elecciones presidenciales de 2025 y Evo Morales proclamado y elegido como candidato
como jefe más bien nacional del movimiento al socialismo. Eso no está en discusión, no lo puede dejar sin efecto, dice usted, por un principio de preclusión, ni la justicia ni ninguna instancia, digamos, institución en nuestro país. No, que estoy diciendo dos cosas, que no se confunda. Primero, que el Congreso ha determinado la elección de una nueva dirección nacional, a la cabeza del compañero Evo Morales, seguido de 15 compañeros y compañeras más, 9 mujeres y 7 varones, ¿no? Hacen los 16 compañeros. Primero. En segundo lugar, el Junior se ha efectivamente lanzado la candidatura del compañero Evo, pero se va a someter al proceso establecido por el estatuto y por la ley de organizaciones políticas, que es ir a un proceso interno en el que se va a discutir precisamente cómo estamos, que tal vez existen otros postulantes más que se presentan en las internas del MAS, y eso se da al año, ¿no? O sea, es una posición efectivamente que sale del Congreso, pero que puede cualquiera en su libre derecho poder participar en esa elección que va a ser al año. Entonces no estamos diciendo que es el único candidato, pueden haber otros postulantes también, pero la mayoría se ha inclinado porque sea nuestro líder histórico, reconociendo su trayectoria y su compromiso con el país. Lo que yo le decía, doctor Chávez, es que la proclamación, porque Evo ha sido proclamado hoy por un grupo de personas y sectores que han participado, eso no está en discusión, digamos, es una proclamación. Evo tendrá que presentarse a las primarias solo o con algunos otros. Lo que no está en tela de juicio, para ordenar un poco los términos y las palabras, es la elección de Evo Morales como jefe nacional del MAS. No se puede ir para atrás, dice usted. No se puede, digamos, desconocer una elección, por lo menos a través de la vía ordinaria o la vía constitucional, porque hay que aguardar todavía un informe del Tribunal Supremo Electoral que ha estado en calidad de veedores, pero a través de la justicia, usted señala como abogado entendido en la materia que no es posible desconocer este Congreso que ya además ha culminado. Exactamente, no se puede desconocer bajo el principio de preclusión, le decía. Y no es un principio nuevo, Junior. Se ha creado este principio en 1991 con la nueva ley electoral, cuando se eligieron a los notables luego del famoso triple empate, que fue justamente un escamoteo del voto popular, creando que el tercero aparezca poco más de segundo y haciendo que el tercer candidato aparezca como presidente del Estado, de la gestión con Jaime Paz, el MIR, el MNS y la ADN, que parecían un poco más juntos en el famoso triple empate. Para evitar eso se ha dicho, bueno, lo que se hace en materia electoral es que superar una etapa electoral, sobreviene la siguiente y ya no se vuelve hacia atrás. La preclusión electoral es una subespecie del principio de preclusión que existe en materia procesal. Obviamente yo soy docente en materia procesal muchos años, mi materia justamente Junior, en la teoría del proceso, y sé perfectamente de lo que hablo. Por eso le decía que me parecía una herejía jurídica que diga un docente o un analista anterior que puede revisar cualquier cosa. No, señor. Los actos consolidados como el de hoy, que no tiene impugnación alguna, cuya supuestamente cautelar no ha sido notificada, ya no tienen efecto. Y no nos han notificado para mañana ni para pasado mañana. Me imagino que por lenidad o por algún tema del sistema judicial, pero el movimiento al socialismo no fue notificado y no tiene efecto alguno ya sobre el Congreso cualquier decisión judicial. Doctor Chávez, en este Congreso también, la nota 1, les voy a pedir que me alisten de Magdalena, por favor. Se habla de una autoexpulsión a Luis Arce y a David Choquehuanca. ¿Cómo se entiende eso de una autoexpulsión de las filas del MAS? A ver, vamos a escuchar la nota porque hoy se ha preguntado también de una autoexpulsión que creo que fue aprobada por aclamación. Vamos a escuchar lo sucedido más temprano este miércoles en la Ocaña. Se da por conocimiento la autoexpulsión de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes por no asistir a este magno 10º Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo. Ratificar a nuestro comandante hermano Evo Morales Ayma como presidente del MAS. Declarar. ¿Cómo se entiende, doctor Chávez, legalmente, digamos, esto de la autoexpulsión? Porque la expulsión sí, digamos, está
clara, pero una autoexpulsión que hagan terceras personas a una persona, digamos, que en teoría es parte de un partido político. No, en el momento no desconozco los derechos constitucionales que tienen todas las personas. Efectivamente, desde el punto de vista político, si alguien no está de acuerdo con los lineamientos que hace, en este caso, un momento, está al margen de él, pero en todo caso, pues, estimado Junior, entiéndase, es una posición política. Jurídicamente hablando, cuando exista una denuncia y exista un debido proceso, como que puede darse en cualquier momento, cualquier compañero militante puede ser sometido proceso por romper las normas del movimiento al socialismo o la línea política. En ese caso se podría hablar de una sanción que en último caso recaería en la expulsión del instrumento. No es la situación. Se ha hablado de una declaración política de expulsión, pero no se tiene un efecto en este momento legal vinculante esa declaración de carácter político. Eso quiero aclarar. Eso es muy importante aclararle, es muy importante aclarar al país. Es decir, Luis Arce y David Choquehuanca no han sido expulsados del MAS. Por lo menos en este Congreso se ha respetado. Ellos siguen siendo militantes porque la autoexpulsión, como usted dice, políticamente se la puede, digamos, acuñar, pero legalmente no existe una figura de autoexpulsión de una persona militante de un partido político. Claro, se da de hecho, ¿no? Hoy hemos escuchado, ni bien acaba el Congreso, varios de los voceros que existen ahí adentro. Eso es lo que realmente nosotros no entendemos, ¿no? Salen voceros totalmente en contra de la línea del movimiento del socialismo y no los desautorizan, es que consienten, estimado Junior, esa posición política de las autoridades nacionales. Algún momento sí hemos escuchado al presidente Arce, no a David, jamás, es el presidente Arce desmentir a Rolando Cuellar o desmentir a Bogarín en las aseveraciones que hacían del famoso Frente Amplio de Izquierda, ¿no? Pero no ha hecho que van. Entonces, si están en una situación que efectivamente eso va contra cualquier línea política, o la más básica que fuera, Junior, si te dice, no quiero estar contigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues uno debería tomar la decisión de irse, ¿no? Pero si no es el caso, y en este momento se toma una decisión más bien de decir, bueno, los que están en una situación políticamente están autoexpulsándose porque no comparten la línea. Jurídicamente habrá que seguir el procedimiento, el debido proceso que vamos a respetar en su momento, el caso sagradamente, para que se respeten sus derechos y garantías, y quién sabe también se revierte la situación o se desanima la situación retornando a la organización política matriz, que es el instrumento político del MAS. A esta hora de la noche, mi última consulta, doctor Chávez, para dejarle claro al país. Es decir, no hay expulsión, porque se habló de la expulsión de otros diputados. El presidente y el vicepresidente del Estado siguen siendo militantes del MAS. Bueno, formalmente sí, mientras no haya una decisión del Tribunal de Honor que defina lo contrario, o mientras ellos no renuncien a nuestra tienda política. Pero en todo caso, les reitero, las causales pueden estar muy vigentes para que se ocasione o se encauce una expulsión. Doctor, gracias entonces, gracias por atender nuestra invitación. Eso significa que no han sido notificados, y al no haber sido notificados, evidentemente no tiene, digamos, voy a tratar de utilizar un poco los términos para tratar de evitar las susceptibilidades. Al no ser notificados como una de las partes, en este caso accionadas, ustedes no están en la obligación legal de conectarse, digamos, para ser parte de esta audiencia. Si no los notifican, no pueden ser ustedes parte del recurso como tal, aunque jurídicamente se han dado casos, doctor, donde pese a que no está una de las partes, en este caso de temas constitucionales, algunas salas las llevan adelante. ¿Ustedes esperan ser notificados para asumir defensa? No, en ningún caso, Junior, en ningún caso no se ha dado que no sean notificadas las partes. Hay que diferenciar que en acciones de libertad, en algunos casos extremos se notifica con un tiempo breve, pero se notifica a la parte adversa el informe. En el caso nuestro, una acción de amparo, jamás se nos ha notificado, y sin ser notificados no seríamos oficiosos ni siquiera en averiguar dónde está la acción ni nada, porque no ha habido el caso. Es diferente un amparo de una acción de libertad. Jamás se podría participar de algo de lo que no podemos defendernos, y menos presentar el informe respectivo al tribunal, hasta por seriedad. No haría ni creo ningún abogado en sus 5 sentidos
y no lo haremos obviamente nosotros. Si no se nos notifica legalmente en el plazo establecido con las formalidades, es imposible que participemos de una acción de tutela. Doctor Chávez, gracias, le agradecemos por atender muy amablemente nuestra invitación y poder aclararle un poco al país respecto a cuál es la posición y dejar en claro que no han sido notificados con este recurso de acción de amparo constitucional que ha sido fijado para este jueves a las 14 horas por parte de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Gracias, doctor Chávez. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego, que te vaya bien. Gracias, buenas noches. Era el doctor Wilfredo Chávez, abogado del Movimiento al Socialismo, que nos ha hablado respecto a este recurso de amparo constitucional.